A ver, y sigue con lo mismo. Todo cristiano, todo aquel que se identifique como cristiano, viene de los primeros cristianos, pues si no, ¿de dónde venimos? Que fueron los 12 apóstoles, todos venimos de ahí. Y pones, nosotros somos los primeros cristianos. ¿Somos? ¿Tú no estabas ahí hace 2000 años? Yo tampoco estaba ahí. Nosotros lo que somos es una derivación de esa primera iglesia, que además se desarrolló en un contexto bien distinto al nuestro. Ellos no tenían libertad de culto, nosotros sí. Ellos no tenían la Biblia compilada, nosotros ya. Ellos eran minoría, nosotros somos mayoría. Así que debemos de entender que la iglesia no solamente se ha dividido, sino que ha evolucionado. ¿O de verdad piensas que la iglesia del primer siglo, sus cultos, sus dogmas, sus tradiciones son iguales a esta? Si no había tradiciones todavía en ese momento. Si son tradiciones, es porque todas las cosas que fueron haciendo con el paso del tiempo. Ellos ni tradiciones tenían. Tú pensabas que tenían el catecismo, o el libro del Mormón, o la Atalaya. No, nada de eso. Lo que quiero decirte es que la iglesia de Cristo no es necesariamente la que se crea la más antigua, sino la que más se parezca a esa primera iglesia. Ahí, como diría Cantinflas, ¿los cristianos de la iglesia primitiva eran católicos o no eran católicos? ¿Qué les parece si le hacemos esta pregunta a 3 pastores evangélicos? Preguntas aquí para el pastor Delgado. Primero quiero Juan Carlos. Son 2. Pregunta que si los padres de la iglesia fueron católicos romanos. Con el nombre padres de la iglesia o patrología se llama a todos los autores cristianos que escribieron desde el siglo II hasta el siglo VII. Entonces hay padres latinos, padres griegos, padres apologistas, padres apostólicos o subapostólicos que fueron vinculados a los apóstoles originales, como la G, Justino, Papías, ¿verdad? Todos los autores de esa época. Jerónimo, todo. Y a Jerónimo pertenecería a los padres latinos, ¿verdad? Porque escriben en el siglo IV y V, traducen la Biblia y escriben en idioma latín. Entonces, no todos fueron católicos romanos. Ahí escucharon la primera respuesta del primer pastor. Los padres de la iglesia se reconocen desde el siglo II hasta el siglo VII o VIII. Y no todos eran católicos romanos. O sea, algunos sí, otros no. Escuchemos lo que dice el próximo pastor. Entonces no son padres católicos, son hermanos y hermanas en Cristo que también fueron salvos. No fueron católicos, pero sí fueron sus hermanos en Cristo que influenciaron en la historia. La respuesta del segundo pastor. Hay un tercero, vamos a ver qué dice este pastor, el tercero, que responde a la misma pregunta. ¿Eran católicos los cristianos de los primeros siglos, sí o no? Y claro, las personas preguntan si la iglesia romana fue la primera, que en realidad como iglesia fue la primera cristiana. Por eso, olvídense que fue la primera iglesia cristiana. O sea, sí fue la iglesia católica romana, sí fue la primera iglesia cristiana. Pero como fue la iglesia católica la primera, olvídense que fue la primera. O sea, sáquense eso de la mente, porque como sí fue la primera. Entonces, no todos fueron católicos romanos. Entonces no son padres católicos, son hermanos. Si la iglesia romana fue la primera, que en realidad como iglesia fue la primera. Ahora entienden ustedes por qué las ovejas están tan confundidas. Si los pastores están peor todavía. O imagínense ustedes, la iglesia católica romana sí fue la primera. Y el otro dice que algunos de los primeros cristianos sí fueron católicos romanos. Y el tercero dice que no fueron católicos romanos. Mejor vamos a leer algunos pasajes de estos autores que citó el primer pastor, a ver si eran católicos o eran protestantes. Y ahí usted saca sus propias conclusiones.
Vamos a empezar por el que mencionó un pastor, es Jerónimo. Jerónimo escribió unas epístolas. En una de sus epístolas a San Dámaso I, que todos sabemos que fue papa de la Iglesia Católica, la epístola 34-35 nos dice: soy señalado con el cauterio de la unión, juntamente con vuestra santidad. Si vuestra santidad manda, hágase un nuevo decreto de la fe después del Niceno. Aquí, como podemos ver, este Jerónimo que mencionó el pastor, que es un padre de la iglesia reconocido por él, le está diciendo al Papa de Roma que está unido a él, a vuestra santidad, le dice al Papa. Y si vuestra santidad lo manda, hágase un nuevo decreto de fe después del concilio de Nicea. Luego en la epístola 36 dice: el que se junta con la cátedra de San Pedro, ese solo es mi amigo. En la epístola 35 dice: cualquiera que no recoge con vuestra santidad esparce y desperdicia, esto es, aquel que no es de Cristo. Pues aunque, Padre Santísimo, me atemorice y espante vuestra grandeza y majestad, por otra parte me convida y alienta vuestra humanidad y blandura, le dice este Jerónimo al Papa de Roma. Y como oveja a su pastor el socorro que he menester, vaya pues fuera toda envidia y apártese toda la ambición de la cumbre. Y Fausto Romano, que yo hablo aquí con el sucesor del pescador y discípulo de la cruz, y yo, que a ninguno sigo por primero sino a Cristo, estoy arrimado y ácido a vuestra beatitud. Quiero decir que comunico y estoy unido a la cátedra de San Pedro, cita Mateo 16, porque sé que sobre aquella piedra está edificada la iglesia, y que cualquiera que comiere el cordero fuera de esta casa es profano y no hace lo que debe. Carta de Jerónimo al Papa Dámaso, obispo y papa de Roma. Así que si usted me dice que este santo y padre de la iglesia que reconoció el pastor ahí, que era un verdadero cristiano y padre de la iglesia primitiva, usted cree que no era católico apostólico y que era protestante, entonces usted tiene un grave problema. Luego en la carta de Ignacio a los esmirnenses encontramos: allí donde aparezca el obispo debe estar la comunidad, tal como allí donde está Jesús está la iglesia católica. Y aquí hay otro padre de la iglesia llamado Ireneo, que escribió contra los herejes. Este padre de la iglesia nació en el año 130. Nos dice en el libro 3, capítulo 1, la sucesión de los obispos de Roma. Pero como sería demasiado largo enumerar las sucesiones de todas las iglesias en este volumen, indicaremos sobre todo las de las más antiguas y de todos conocidas, la de la iglesia fundada y constituida en Roma por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo, la que desde los apóstoles conserva la tradición y la fe anunciada, cita Romanos 1:8, a los hombres por los sucesores de los apóstoles que llegan hasta nosotros. Así confundimos a todos aquellos que de un modo o de otro
o por opinión acumulan falsos conocimientos. Escucha esto. Es necesario que cualquier iglesia esté en armonía con esta iglesia. ¿Con cuál? Con la iglesia de Roma, cuya fundación es la más garantizada. Me refiero a todos los fieles de cualquier lugar, porque en ella, o sea, en la iglesia de Roma, en ella todos los que se encuentran en todas partes han conservado la tradición apostólica. Lo escribió un cristiano que nació hacia el año 130. Ireneo, contra los herejes. Allá en el año 130 se consideraba herejes a los que no estaban en comunión con la iglesia de Roma. Y recuerda que si te gustó este video no olvides darle me gusta y comentar y compartir, pero sobre todo me tienes que seguir para que podamos seguir aprendiendo juntos. Saludos y hasta la próxima.